Y cuando terminé la carrera, o sea, nosotros ahora estamos hablando acá en Argentina que estamos saliendo de una pandemia, pero yo siempre digo que cada 4 o 5 años en Argentina pasa algún tipo de pandemia, ¿no? Nos lleva puesto algún tipo de pandemia, así que en esa época, en la década, fines de la década del 80, cuando me recibí, estábamos entrando en la, de cabeza a un proceso hiperinflacionario eh, que realmente generaba una parálisis bastante fuerte en el país. Yo había terminado la universidad, no había trabajo en Argentina, mucho menos para los ingenieros, y yo tenía ¿Me escuchan bien ahí? ¿Se Sí, escucha bien? se escucha bien, sí. Sí, no había preguntado eso. Un poco yo tenía la postura de no irme del país y nada, andaba deambulando buscando trabajos y me apareció en el diario. En esa época, cuando yo me recibí, no había internet, no había medios masivos de redes como teníamos ahora, y el trabajo se buscaba a través de las páginas de los diarios, de los avisos clasificados de los diarios, y apareció un pequeño aviso de una empresa que se llamaba INVAP. En realidad no decía el nombre de la empresa en el diario, pero una empresa en el sur que estaba buscando ingenieros. Y vine a una entrevista acá, en INVAP en ese entonces tenía apenas 10 años, y me encontré con un montón de gente que en ese momento me pareció rara, gente que te proponía venir a trabajar, a apostar a desarrollos tecnológicos. Te estoy hablando de hace 34 años, 35 años atrás. Gente que te hablaba de, en temas tecnológicos, romper lo que siempre después se siguió sosteniendo en INPAP. Hablaban de romper el colonialismo mental, en el sentido de poder convencernos de que desde Argentina y con profesionales argentinos se podían hacer desarrollos tecnológicos. Y en ese momento me invitaban a mí a venir o sea, yo ahora les estoy hablando desde Bariloche, donde está la sede central de la empresa, de INVAP. Me proponían venir a vivirme a la Patagonia, a trabajar a una empresa que no conocía a nadie, donde había un montón de gente, que cuando hablo de ellos hablo de Conrado Baroto, que era en ese momento el gerente general de la empresa, Héctor Otegui, que fue hasta hace no mucho tiempo atrás el gerente general de la empresa, y que venían de trabajar en temas secretos. La empresa estaba sometida a procesos de secretos en cuanto a los trabajos que hacía, porque estaban involucrados en lo que era el desarrollo del proceso de enriquecimiento de uranio para la Comisión Nacional de Energía Atómica. Y la verdad que era todo un desafío venirse a la Patagonia. La Patagonia, figurativamente les puedo decir que era mucho más lejos en esa época de lo que es ahora. Ahora todo es más cerca, desde las comunicaciones, desde los medios de transporte. A una empresa que nadie conocía y con gente que te decía que desde acá se podía hacer los desarrollos tecnológicos que podían ser puntas en el mundo, ¿no? O sea, discutiendo tecnologías en el mundo. Y la verdad que, y en ese momento me proponían venir a trabajar a hacer desarrollos de equipos de medicina nuclear. Ese era el proyecto por el cual yo estaba invitado a formar parte de esta empresa con algún proceso de incorporación bastante extraño. Así que eso fue hace 34 años atrás. La empresa, como les decía, tenía 10 años, y hace 34 años que estoy acá, y la verdad que me maravillo de aquella situación que me tocó vivir, de conocer la gente que conocí, sobre todo estando en el medio, en esto. Yo, entre las decisiones que tenía tomadas en el momento de recibirme, era que no me quería ir afuera del país. Claramente tenía necesidad de quedarme a trabajar en el país. Y por otro lado, no me terminaba de convencer de irme hacia el lado de la investigación, de la ciencia. Y claramente, haber terminado donde terminé, creo que es una de las cosas que sigo agradeciendo todos los días cuando vengo a trabajar a la empresa por los logros y por haberme demostrado que esa locura que a mí me parecía de romper ese colonialismo mental que definía que la tecnología solo venía de Europa o de Estados Unidos, realmente desde acá fue posible. Eh,
Así que nada, es un poco contarles esa experiencia, ese aprendizaje, y tratar de comentar. Yo hace un rato estuve charlando ahí con, los, con un grupo de ingenieros de Pehuajó. Y nada, yo ahí un poco les cuento de que siempre que tenemos esta oportunidad es tratar de seguir haciendo, promocionando lo que es la tecnología, lo que es la ingeniería y la importancia que eso tiene y tiene que tener para la economía de un país y para el desarrollo de un país, ¿no? Es un poco una política de divulgación que nosotros hemos adoptado como empresa. Así que nada, les cuento un poco lo que es INVAP, lo que hacemos, un poco como estuvo presentado ahí en el pequeño resumen. La verdad que es un resumen resumido, muy corto, pero bueno, creo que de alguna forma da pie para comentarles algún montón de cosas. La empresa, nosotros funcionamos como es una sociedad del Estado, funcionamos prácticamente como una empresa privada, en el sentido de que no recibimos subsidios ni partidas presupuestarias de ningún tipo de gobierno, ni municipal, ni provincial, ni nacional, sino que somos una empresa que vivimos de lo que vendemos, o sea, el 100% de los ingresos de la empresa se dan a través de los contratos que nosotros firmamos, los compromisos que esos contratos nos generan y el cumplimiento que tenemos que hacer de esos compromisos para poder generar los ingresos con los cuales eh, soportamos todas nuestras inversiones, el sueldo de todo nuestro personal y la viabilidad de las inversiones que nuestros proyectos demandan. El dueño de la empresa al 100% es el gobierno de la provincia de Río Negro. O sea, no somos un instituto, muchas veces se relaciona el INVAP con instituto de algo, no es una empresa. Y INVAP viene de investigación aplicada. Investigación aplicada era el grupo original que dio vida a esta empresa, que era un grupo del Centro Atómico Bariloche, que trabajaba en el Centro Atómico Bariloche, que justamente la misión de ese grupo era buscar, dentro del ámbito de la Comisión Nacional de Energía Atómica, los resultados de los procesos de investigación y buscarle la aplicación en beneficios para satisfacer necesidades de la sociedad. Está casi la definición de lo que es tecnología. Es poder aplicar el conocimiento y lograr romper esa historia, y que en muchos casos hoy todavía se mantiene, en donde la investigación se justifica en sí misma y no está al servicio de las necesidades que por ahí la sociedad tiene, y poder pasar los resultados de los procesos de investigación a una etapa de industrialización y puesta en producto o puesta al servicio de la sociedad. Ese es el sentido de INVAP, ese era el sentido que tenía ese grupo que lideraba Conrado Baroto en la Comisión Nacional de Energía Atómica, y que en algún momento entendió que todos esos sueños que él tenía de poder lograr una empresa, de poder lograr este objetivo de darle más usos a los resultados de la investigación, no lo podía hacer desde adentro de las estructuras de investigación, sino que necesitaba tener una empresa que de alguna forma se diferenciara en su dinámica, en su forma de trabajar y en sus objetivos mismos, que es lo que le dio características a INVAP. Baroto, de alguna forma, que fue su fundador, que estuvo los primeros 15 años de vida de la empresa, pero realmente le puso una impronta al ADN de la empresa que hoy en día perdura y que de alguna forma sigue siendo el criterio de definición de la empresa en muchos aspectos. Entonces, como les decía, el dueño de la empresa es el gobierno de la provincia de Río Negro, y tenemos la misma estructura que tiene una sociedad anónima. Tenemos un directorio que es un directorio no ejecutivo, que está conformado por directores de la provincia de Río Negro y por directores que pone el gobierno nacional a través de la Comisión Nacional de Energía Atómica. Y después la conducción de la empresa está llevada adelante por un grupo gerencial, por un grupo ejecutivo, del cual a mí hoy me toca ocupar el rol de subgerente general de la empresa.
En mi historia dentro de la empresa, mi mayor parte técnica la desarrollé trabajando en el área de instrumentación de reactores nucleares. Durante los primeros 15 o 20 años de mi trayectoria en la empresa estuvo dedicada a eso. Eh, la empresa arrancó fundamentalmente en sus primeras etapas realizando actividades para la Comisión Nacional de Energía Atómica, y ahí comenzó un proceso que de alguna forma también genera una referencia en otras de las peleas que nosotros tenemos con las distintas áreas del Estado, del gobierno, que tiene que ver con procesos de inversión en proyectos tecnológicos que después, con el tiempo, puedan derivar en exportaciones de alto valor agregado del país. Un ejemplo muy claro y el inicial de la historia de INVAP tiene que ver con el diseño de reactores nucleares. Hacia los inicios de INVAP, la Comisión Nacional de Energía Atómica tenía la necesidad de tener un reactor nuclear de investigación para poder complementar la formación de sus profesionales en la carrera del Instituto Balseiro, y en ese momento tuvo la decisión de visualizar que dentro de Argentina había capacidades suficientes para poder llevar adelante un proyecto de esa magnitud, que era diseñar y construir para después poder operar un reactor nuclear. En Argentina había 2 o 3 reactores, en el mercado mundial había 3 o 4 empresas que construían ese tipo de tecnología, y por supuesto era un mercado muy restringido, de muy difícil acceso al dominio de esas tecnologías. Pero Argentina entendió que esas capacidades las tenía, que simplemente, y acá digo un poco algo que probablemente lo podría repetir a lo largo de todas mis charlas, es poder alinear esas capacidades que un país tiene, es poder poder coordinar esas capacidades que el país tiene y poder ponerlas en el valor que uno busca en la realización de un producto o de un desarrollo. Y tal fue así que, bueno, que se diseñó y se construyó ese primer reactor, que fue un reactor que se construyó acá en Bariloche, que se hizo a través de la Comisión Nacional de Energía Atómica, pero en donde INVAP tuvo una participación muy fuerte. Esto fue previo a mi ingreso a la empresa, bastante tiempo antes, hacia los inicios, no tanto tiempo antes, pero sí antes. Eso hizo que Argentina dominara la tecnología, pudiera, como INVAP, haber absorbido esa capacidad de diseño y de construcción, y poder a partir de ahí, ya en forma muy temprana, exportar una planta similar a la que se había hecho acá en Bariloche, en Perú. También ahí con la participación de la Comisión Nacional de Energía Atómica. Y a partir de ahí se abrió todo un proceso. O sea, nosotros empezamos a asomarnos en el mercado mundial como posibles productores de un equipo muy específico, de un equipo de un valor agregado en lo tecnológico muy grande, de un dominio de una tecnología muy sensible, y tuvimos la posibilidad de hacer nuestra primera venta a nivel internacional, ya así como empresa, a un país como Argelia, donde se le vendió un reactor de características similares a lo que se había hecho acá en Argentina, en el Centro Atómico Bariloche. Un reactor es una planta industrial bastante compleja, que tiene una parte convencional bastante importante, pero y tiene una parte nuclear en donde las capacidades a desarrollar son muy específicas, pero fundamentalmente es una industria que da una característica en áreas de ingeniería y en áreas de tecnología, una diversidad en disciplinas casi completa. O sea, uno puede recorrer todas las disciplinas de la ingeniería como necesidades a proveer en estos proyectos. Entonces, con esto lo que quiero decir es que INVAP empezó, y de alguna forma, como herencia también de la Comisión Nacional de Energía Atómica, empezó a desarrollar capacidades multidisciplinarias. Cuando hablo de multidisciplinarias, me voy desde las específicas en área nuclear, donde uno tiene la capacidad de diseño de núcleos
del núcleo de un reactor, de cálculos neutrónicos, pero pasando después por disciplinas como la mecánica en todas sus áreas, en el diseño de estructuras, en análisis, en construcción mecánica, talleres de construcción con aleaciones muy específicas, en áreas de química, en áreas de ingeniería química. O sea, el reactor es una planta plagada de procesos, con lo cual los procesos de ingeniería química están presentes en todas sus diversidades. En áreas de electrónica, electrónica analógica, con el tiempo incorporación de electrónica digital, electrónica de muy baja señal. En áreas de software se incorporó con el tiempo, pero ya desde etapas muy tempranas se empezaron a desarrollar esas capacidades, y podría mencionar algunas más, sin duda obra civil también. El reactor es una gran obra civil, son decenas, centenas de metros cuadrados de obra civil plagadas de equipos y con niveles de compatibilidad de interfaces muy, muy grandes. Y fundamentalmente también cruzados con un trabajo muy riguroso en el cumplimiento de normativas y en el cumplimiento de niveles de calidad muy específicos como el que demanda la ingeniería nuclear por condiciones de seguridad. Entonces se hizo el desarrollo de esas capacidades en un contexto de poder manejar proyectos multidisciplinarios, poder desarrollar proyectos con niveles de calidad muy, muy exigentes y trabajando y cumpliendo distintas normativas, tanto las locales como las internacionales, donde teníamos que validar los diseños nucleares en los países donde íbamos. Entonces, después de la provisión del reactor de Argelia, tuvimos la oportunidad de presentarnos a una licitación internacional por la provisión de un reactor en Egipto, y ahí es donde empezamos a jugar ya también en ligas un poco más pesadas, en el sentido de tener que presentarnos a licitaciones internacionales compitiendo con empresas como General Atomic de Estados Unidos, que era el líder en provisión de reactores experimentales como los que nosotros vendíamos, pero también compitiendo con Siemens de Alemania, con Tecnicaton de Francia y en alguna oportunidad alguna empresa japonesa. Y de alguna forma, con las capacidades tecnológicas desarrolladas en Argentina, con el poder de convencimiento que nuestra idiosincrasia nos da, con la capacidad de nuestros ingenieros, logramos en Egipto ganar esa licitación, que realmente fue un golpe para nosotros muy importante. Esto hecho a través desde la competencia en el contexto de las empresas privadas. O sea, nosotros a tal punto operamos como una empresa privada, por no recibir subsidios, por no recibir partidas del Estado, etc., es que estamos habilitados para presentarnos en licitaciones internacionales en el ámbito privado. En esos contextos, en ese contexto, es que fuimos obteniendo los contratos como el que les decía recién en Egipto. Finalizando el proyecto de Egipto, que fue un reactor, una obra ya bastante más importante en magnitud de lo que habían sido las obras anteriores, tuvimos la posibilidad de presentarnos a una licitación internacional también para la provisión de un reactor en Australia. Realmente, y esta por ahí es una anécdota que solemos contar, cuando vimos que estaba la posibilidad de ser proveedores de un reactor en Australia, la primera reacción fue: ¿qué vamos a ir a hacer nosotros a Australia, país del primer mundo? O sea, inmediatamente, a pesar de lo que les conté al principio, de que casi el ADN de la empresa pasaba por el no colonialismo mental, es decir, no, la tecnología no necesariamente era la que venía de afuera. Cuando visualizamos la posibilidad de presentarnos en un proyecto como el de Australia, consideramos que no tenía sentido ir a presentarnos. Después de fuertes debates dentro de la empresa, que es una de las fuertes características que tiene la empresa, el debatir y discutir mucho internamente, decidimos que valía la pena probar suerte. Y realmente, luego de un proceso muy largo, estos procesos licitatorios
duran más de un año, o sea, un año y medio, donde se va pasando por distintas etapas, donde uno tiene que demostrar la capacidad de diseño, donde uno tiene que, por supuesto, demostrar herencia, compitiendo otra vez con con Siemens de Alemania, con Technicatom de Francia, con General Atomic de Estados Unidos. Éramos 7 u 8 empresas que pasamos por una precalificación que después se redujo a 4. Ya cuando pasamos de la primera a la segunda etapa fue una sorpresa. Y ni hablar cuando fuimos comunicados de que habíamos sido preseleccionados para, esa, para la construcción de ese reactor, que después tuvimos que hacer algún proceso más para terminar finalmente firmando el contrato. Una obra muy grande, la obra, la importación más grande en ciencia y tecnología que hizo Australia en su historia. O sea, proyecto llave en mano de un proyecto en áreas tecnológicas, el más grande en la historia de Australia, y que hubiese sido, y en áreas nuclear, y que que haya sido otorgado a una empresa argentina. Y cuando hablo de Argentina, justo hoy nos tocó la visita del ministro que la semana pasada dio la charla acá en este ámbito. El ministro Rossi estuvo, hasta hace un ratito, estuvo acá visitándonos en nuestra sede. Y nada, justamente no hablábamos con él, sino con alguien del ámbito del ministerio, quien está a cargo de una secretaría. El tema de que cuando uno en este tipo de ámbitos sale a vender al exterior, no es Zimbabue el que vende, sino que es Argentina quien vende, ¿no? Y ese es un convencimiento muy fuerte cuando en determinadas áreas, en determinados productos, y cuando en definitiva debiera ser, cuando cualquier empresa sale al exterior a vender, es el país el que vende, porque detrás, que nosotros nos ha constado, detrás nuestro y detrás de haber podido hacer un buen trabajo como se pudo hacer en Australia, deja un nombre instalado en una empresa. Esta fue una obra de mucha magnitud. Y un poco la anécdota, después de haber trabajado durante varios años y haber entrado en confianza con nuestro cliente australiano, ellos son muy serios y muy responsables. En ese momento, en el ranking de países de mayor eh, transparencia, estaban segundos en el ranking ellos. Y dijeron que nuestra oferta no había sido la más barata, sino que había sido la mejor oferta. No había sido la más económica, sino la que había sido valorada como la oferta más valiosa técnicamente cuando uno tenía que entender lo que ellos necesitaban y lo que nosotros les estábamos ofreciendo. Y eso habla de la capacidad argentina, eso claramente habla de la capacidad argentina, eso claramente habla de la capacidad de nuestra ingeniería, nuestras áreas técnicas, ¿no? Bueno, Proyecto Australia lo terminamos exitosamente en tiempo, en plazo. Hoy en día ese reactor es referencia a nivel internacional de lo que es el estado del arte en reactores de investigación. Eso mirando hacia atrás. Como somos una empresa que vivimos de lo que vendemos, eh, y el mercado nuclear en algún momento no es un mercado que se expande permanentemente, en algún momento también nos dimos cuenta, después de haber transcurrido algún tiempo en el desarrollo nuclear, y por esto que les decía hoy de cómo hemos desarrollado tantas disciplinas de la ingeniería, nos dimos cuenta que no éramos una empresa que vendía reactores nucleares, sino que éramos una empresa que teníamos la capacidad de vender tecnología. Cuando tecnología es poder, otra vez, vuelvo a insistir, poder aplicar los conocimientos de los procesos de investigación en búsqueda de dar soluciones a demandas de la sociedad. Entonces, tener tantas áreas desarrolladas, tener eh, procesos de trabajar bajo determinadas normativas, poder trabajar bajo determinados procesos de calidad, entendimos que nos habilitaba para poder desarrollarnos en áreas más distintas. Y por otro lado, teníamos la necesidad de la subsistencia. O sea, claramente uno de los factores que identifica a la empresa, viniendo del palo tecnológico y viniendo del riñón de la ciencia y la tecnología,
es el tener que ganarnos el mango para poder subsistir. Es el poder estar permanentemente teniendo trabajo y no poder relajarnos en el sentido de esperar a ver cuándo viene el próximo proyecto y mientras tanto quedarnos haciendo algo. Entonces, a partir de ahí, empezamos a buscar en qué otras áreas podíamos abrir el juego y ya posicionarnos como una empresa más tecnológica que nuclear. La primera posibilidad de apertura importante en otras tecnologías apareció en el área espacial, a partir de alguna historia que no voy a desarrollar, que tuvo que ver con cortar algunos procesos de desarrollo de tecnologías críticas que se estaban dando en Argentina. Argentina firmó un acuerdo con Estados Unidos para que Argentina fuera favorecida en el desarrollo de la tecnología espacial para usos espaciales, a cambio de que cualquier lanzamiento que se quisiera hacer se hiciera a través de lanzadores de Estados Unidos. Eso nos colamos en ese acuerdo cuando se creó la Comisión Nacional de Actividades Espaciales, ofreciendo nuestras capacidades tecnológicas para poder ser fabricantes de satélites. O sea, muchas veces cuesta explicar por qué si fabrico reactores puedo fabricar satélites, pero seguramente en este ambiente nos podemos entender un poco mejor cuando estamos hablando de ingeniería, cuando estamos hablando de sistemas, y en definitiva poder procesar lo que tiene que ver con los requerimientos de sistemas y poner las disciplinas y las capacidades necesarias para poder llevar adelante ese sistema que está requerido. A partir de ahí es que empezamos a hablar de ser una empresa de tecnología. Con lo cual de ahí provino un desarrollo de los primeros satélites. Por ahí me vuelvo un cachito 5 minutos atrás en la charla y la termino resumiendo en el tema de los procesos de reactores en cuanto a cuando uno dice a veces una inversión hecha en el país que derrama en el desarrollo de capacidades, como en el caso de los reactores nucleares, de haber decidido hacer un reactor en Argentina, en el Centro Atómico Bariloche. Después se tuvo la posibilidad de vender 3 o 4 reactores afuera, obras que hoy en día están por encima de los 200 millones de dólares cada una. O sea, fueron exportaciones por valor de 200 millones de dólares en 3, 4 o 5 oportunidades que derivaron de una decisión estratégica que en su momento había tomado Argentina, con el derrame que esa inversión generó en el país. En el tema satelital, al poder arrancar con este desarrollo tecnológico, nuestras aspiraciones estaban en el mismo sentido, las aspiraciones, y creo que eran un poco las conversaciones, no solo nuestras, sino de quienes tomaron las decisiones en ese momento. Ahí empezó una historia de desarrollar satélites de baja órbita, lo que se llaman satélites que son fundamentalmente usados para procesos de ciencia o de observación de la Tierra, que fueron los proyectos SAC, Sistemas Argentinos Científicos, que fueron hechos el SAC A, B y C, con el apoyo de la Agencia Espacial Norteamericana, o sea, de la NASA, donde nos daban apoyo para poder desarrollar esas capacidades. O sea que de alguna forma, tanto Argentina, CONAE y en particular nosotros, recibimos asistencia en el desarrollo de esas capacidades. Luego se lanzaron SAC-A, SAC-B y SAC-C, fueron satélites, misiones, fundamentalmente el SAC-C, una misión de observación de la Tierra en donde prácticamente todo se había desarrollado acá en Argentina, no solo el satélite con sus sistemas de guiado y control, sino también las cargas útiles que eran cámaras de distintas características, desde infrarrojas hasta alta sensibilidad e hiperespectral. Toda esa tecnología, con la participación de universidades, con la participación de decenas y en algunos proyectos hasta de centenas de pequeñas y medianas empresas que nos hacen de provisiones de servicios, nos hacen de provisión de etapas de producción, de fabricación,
se concretaron esos 3 proyectos, y luego el proyecto, el SAC-D, el cuarto satélite de la serie, realmente fue la prueba de fuego en el sentido de que ese satélite era para poner en órbita un instrumento que era un instrumento de observación de la salinidad de los océanos, que era un instrumento que había diseñado la NASA, la Agencia Espacial Americana. O sea que la NASA, que en los primeros satélites había oficiado de soporte para el desarrollo de nuestras capacidades, en ese momento evaluó que la capacidad que en Argentina se había desarrollado era lo suficientemente buena como para poder poner, apostar a la construcción de una plataforma que les pusiera en órbita un instrumento que ellos valuaban en más de 200 millones de dólares. O sea que otra vez volvió a aparecer ahí el valor de la capacidad técnica, tecnológica, ingenieril y científica que Argentina puede tener y que otra vez puesta al servicio, puesta ordenada en sus objetivos, puesta en el correcto valor, puede tener logros de ese tipo. Muchas veces se habla de lo que INVAP ha hecho, y en realidad nosotros volvemos siempre insistimos es en lo que el país puede hacer, no lo que INVAP hizo, lo que el país puede hacer, con ingenieros, con científicos, con físicos, con licenciados, con administrativos, con liderazgos en las organizaciones, hechos acá, con objetivos claros, con financiación, por supuesto, con continuidad, este, y es ahí donde nosotros hacemos claramente la puesta del foco, la puesta del valor. Nada, entonces, en ese momento que la NASA haya firmado un acuerdo con Argentina para poder poner en órbita, haber estado trabajando acá durante más de 5 años, 4 o 5 años, con personal de la NASA permanentemente, en nuestras oficinas, en nuestras instalaciones, y realmente poder haber trabajado codo a codo, poder hasta inclusive sentir la posibilidad del aprendizaje de ciertos procesos, casi podría decir culturales, que nosotros le imprimíamos a nuestros trabajos. O sea, como anécdota, la gente de la NASA no podía entender que los ingenieros que estábamos atrás del satélite podíamos estar desde montando un instrumento hasta haciendo de control de calidad, o sea, ellos eran realmente su trabajo muy fragmentado, muy pautado, y realmente se admiraban de la flexibilidad nuestra, de la cultura nuestra, qué sé yo. O sea, realmente poder hasta inclusive haber sacado pecho con nuestra identidad y puesta en valor de nuestra capacidad, de nuestras instituciones madres en lo que tiene que ver con la formación de nosotros como profesionales, con mucha participación de nuestras instituciones académicas en todos estos procesos en forma permanente, ya sea en procesos de investigación, en procesos de desarrollo, en la formación de nuevos profesionales que fuimos desarrollando, un contacto muy directo que tenemos con las universidades. Bueno, esos fueron los 4 satélites que desarrollamos. Después apareció el proyecto del SAOCOM. El SAOCOM es un satélite que se lanzó, el SAOCOM 1A, el año pasado, no, el anteaño pasado, y ahora estamos próximos a lanzar un segundo satélite de ese tipo, que es uno de los desafíos tecnológicos más grandes que hemos enfrentado como empresa, que es el diseño y construcción de un satélite que pone en órbita un instrumento que es un radar de apertura sintética, con una tecnología muy compleja, con un requerimiento de funcionalidad y de especificaciones en cuanto a su performance muy exigentes, y que realmente también nos generó un desafío como país. Vuelvo a insistir, porque acá participaron una cantidad de instituciones muy grandes, y nosotros fuimos otra vez los contratistas principales. Esos son todos los satélites de baja órbita en los cuales hemos estado involucrados, y después aparecieron los satélites de comunicaciones, los satélites ARSAT, ARSAT 1 y ARSAT 2, que también
aprovecharse de las capacidades que habíamos estado desarrollando para extrapolar a un satélite de órbita geoestacionaria que tiene algunas características diferenciales, pero que de alguna forma fue el potenciar o el aprovechar esas capacidades que a través de inversiones del país se fueron desarrollando. Ahora después les cuento cómo estamos tanto en el área nuclear como en el área espacial hacia adelante. Esto es un poco lo que les estoy contando hacia atrás. Como les dije, el SAOCOM nos dio, o sea, es un satélite que pone en órbita un radar de apertura sintética, con lo cual, de cada proyecto, esto que yo les decía hoy, ¿por qué si hacemos reactores podemos hacer satélites? Porque para hacer, viniendo de los reactores, hacer un satélite, la base tecnológica en un 80% nos sirve, y hay un 20% de disciplinas, o 20, o 30, o 15, depende de las áreas. Hay algunas disciplinas nuevas que hay que desarrollar, pero aprovechando fundamentalmente la base técnica, tecnológica que uno tiene de las otras áreas. Cuando desarrollamos el radar de apertura sintética, claramente empezamos a desarrollar capacidades en procesos de entendimiento o de conocimiento de lo que tiene que ver con la tecnología radar. Y bueno, en esta costumbre que nos hemos agarrado, sana costumbre de estar ampliando nuestras capacidades de negocio para garantizar la subsistencia de la empresa, vimos la oportunidad de desarrollarnos en el área de radares. Argentina, hacia los principios de los 2000, estaba prácticamente desradarizado en lo que tiene que ver con radares de control de tránsito aéreo, aviación civil, y también en lo que tiene que ver con radares militares de uso, que hoy en día los conciben como de uso dual, civil-militar, control de fronteras, narcotráfico, etc. Tal es así, o sea, Argentina había pasado por 2 procesos de licitatorios, y esto a veces tiene que ver también, hay una anécdota que nosotros la contamos para poder tipificar a veces por dónde las decisiones que se toman, ¿no? O sea, Argentina hacía 10 años que estaba intentando comprar radares, había pasado por 2 procesos licitatorios de licitaciones internacionales, y en ambos casos había fracasado por la puja que las grandes empresas, las grandes empresas que manejan los grandes lobbies a nivel internacional habían logrado hacer sobre ese proceso licitatorio. Estamos hablando de empresas de Francia, de empresas de España, de empresas de Estados Unidos, logrando que los procesos licitatorios, tomando algunas artimañas o algunos agujeros que los procesos licitatorios dejan, habiendo logrado anular esos procesos licitatorios, habiendo impugnado esos procesos licitatorios. Eso hizo que Argentina haya transcurrido 10 años intentando resolver su situación de radares. Lo que hacía más crisis en esa época eran los radares de control de tránsito aéreo, porque había exigencias cada vez mayores a nivel internacional de que los espacios aéreos debían ser mejor controlados, más controlados, para dar más seguridad, para dar más eficiencia en las rutas aéreas, para poder mejorar las economías de las empresas aéreas. Con lo cual, nosotros logramos demostrar de que esas tecnologías se podían desarrollar en Argentina, y a veces teniendo, esto es algo que a mí personalmente a veces me enoja mucho, porque yo creo que atenta contra la posibilidad de desarrollo de un país, logrando demostrar que la plata que iba a gastar en Argentina comprando los 20 radares para control de tránsito aéreo que se tenían que comprar, lo iba a hacer sin gastar más plata haciéndolo en Argentina. O sea, si nosotros lográbamos demostrar eso, o sea, prácticamente no se valoraba el valor agregado que el desarrollo de una tecnología tenía para un país, no se valoraba el derrame en mano de obra calificada, en el desarrollo de mejoras para un montón de empresas, como generan estos procesos de inversión sostenida. Estamos hablando de una inversión que puede durar 10 años, justamente el mismo periodo. O sea, la anécdota va a terminar resultando que en el mismo periodo que Argentina trató de resolver 2 licitaciones, Argentina logró en la misma cantidad de años
con la industria argentina prácticamente poner 20 radares secundarios controlando el espacio aéreo argentino en 10 años. O sea, con una tecnología que no estaba, con un producto que no existía y con un derrame en el mercado nacional y en el mercado, en la mano de obra, y con una inversión prácticamente similar a la que se hubiese hecho si se compraba afuera, con la diferencia de que prácticamente el 80% de lo que se gastó en la adquisición de esos 22 radares, 20-22 radares, se gastó en Argentina. Se gastó en pymes argentinas, se gastó en mano de obra argentina, se gastó en empresas de servicios argentinas, y que todo eso que se gastó, por otro lado, prácticamente representa un 30-40% de impuestos que el Estado recupera, dinero que el Estado recupera en impuestos al valor agregado, en impuestos, eh, al impuesto a las ganancias, al impuesto a las rentas, este, pero lo tuvimos que hacer, y para poder convencer tuvimos que hacerlo, tuvimos que demostrar que se podía hacer sin gastar más plata. O sea, el valor agregado que esa decisión de hacerlo en Argentina le generaba al país, es difícil lograr convencer de que se ponga en valor. Esa es una lucha desigual que nosotros tenemos, o que las empresas que hacen tecnología, o las empresas técnicas, del área técnica, tienen que luchar, ¿no? Pero bueno, en resumidas cuentas, tuvimos la oportunidad de desarrollar los radares secundarios. Hoy Argentina, prácticamente el 90% del control del espacio aéreo en Argentina está hecho por radares fabricados en Argentina, sostenidos desde Argentina. Estamos en un ámbito técnico, con lo cual sabemos lo que significan los ciclos de vida técnicos. En tecnologías actualmente lo que uno gasta en una inversión inicial, prácticamente ese mismo monto lo va a volver a gastar en una o dos veces en costos de mantenimiento, en costos de actualización de tecnologías. O sea que cuando uno invierte 100, sabe que después va a invertir dos veces 100 o 200 a lo largo de esos ciclos de vida, con lo cual hoy en día se sigue invirtiendo en Argentina. Los radares secundarios están por empezar un proceso de modernización, porque ya llevan prácticamente más de 15 años, con lo cual ya demandan un proceso de modernización, y ese proceso de modernización se va a hacer en Argentina. Luego tuvimos la posibilidad de avanzar sobre lo que fueron los radares más de perfil militar, radares primarios, que en Argentina se diseñaron fundamentalmente, aparte de para poder equipar a las Fuerzas Aéreas con un instrumento estratégico para sus operaciones, fue para ponerlos al servicio de la seguridad de las fronteras, fundamentalmente en la zona norte de Argentina. Cuando hablamos de un radar primario ya estamos hablando de un escalón tecnológico superior a lo que es un radar secundario, y ya metiéndonos en una tecnología que, al dominar esa tecnología, se abre un espectro de posibles soluciones, de posibles negocios muy grande, y siempre moviéndose en áreas estratégicas. Entonces siempre es trabajar el valor estratégico que todo esto también representa para el país. Ahí, hoy en día hay ya un montón de radares primarios montados en la frontera norte, y es un proceso que sigue. Estamos desarrollando, ya vamos por un escalón tecnológico en lo que tiene que ver con radares primarios, que nos lleva a poder hacer radares aerotransportados, radares para aviones, radares de distintos tipos, y eso solo se sostiene si la inversión se sostiene. Entonces siempre la pelea en todo esto se da a través de lo que es la, la búsqueda de esa continuidad, y la búsqueda de poder suavizar todas estas pandemias que nos agarran cada 4, 5, 8 años y nos rompen el envión que uno toma como país, ¿no? En radares también hemos desarrollado, bueno, ahí en Pehuajó tuve la suerte de que se instalara un radar secundario. No me acuerdo ahí en provincia de Buenos Aires qué otro radar tenemos. En Bahía Blanca, Bahía Blanca.
Quilmes, no. Después tenemos radares meteorológicos. Hemos desarrollado, o sea, la misma tecnología fue utilizada para poder hacer, hoy el Servicio Meteorológico Nacional tiene operativos 10 radares meteorológicos para poder trabajar en esta nueva modalidad que el servicio o que la meteorología tiene, que es el nowcasting, es el costo, el pronóstico meteorológico de corto alcance. Y en temas de radares, un montón de tecnologías más, o sea, temas de sistemas no tripulados, sistemas de guiado y control, sistemas de cámaras giroestabilizadas para imágenes de alta calidad. Y no me quiero extender mucho más en eso. En temas de medicina nuclear es el otro área de negocio en la cual nos vinimos desarrollando. Esa es un área que se hereda, ya se habrán olvidado, pero yo les dije que en un principio yo había entrado en INVA para desarrollar equipos de medicina nuclear. Ese proyecto de desarrollo de equipos de medicina nuclear se esfumó con la hiperinflación del año 89. Eso hizo que se paralizara ese proyecto, fundamentalmente, que era un proyecto muy bueno, muy lindo y que demandaba una inversión muy grande. Bueno, la hiperinflación lo mató, pero quedaron algunos restos de ese proceso que nos hizo que siempre nos mantuviéramos activos en el área de medicina nuclear, o sea, tecnología nuclear o beneficios de la energía nuclear en temas médicos, como pueden ser tanto para uso para diagnóstico como para tratamiento. Esto nos ha llevado, nosotros hicimos equipos de cobaltoterapia para tratamiento de tumores, equipos de simulación de radiaciones para optimizar procesos de radiación, minimizando los daños secundarios, equipos de radioinmunoanálisis, entre otros, pero fundamentalmente fuimos desarrollando la capacidad del entendimiento, el nexo entre la ciencia médica en temas y lo que era la energía nuclear, pudiendo hacer especificaciones, no solo el diseño de equipos, sino especificaciones de centros médicos que cumplieran los requerimientos que el sistema médico requería. Eso nos llevó a ser diseñadores de centros médicos que daban soluciones completas a un requerimiento de tratamiento, de diagnóstico y tratamiento, no necesariamente cumpliendo esa construcción de esos centros médicos con tecnología completa o con equipamientos diseñados y fabricados por nosotros. Donde ahí aparece el otro concepto también de la tecnología. O sea, la tecnología uno la puede definir a distintos niveles. Entonces, el nivel sistémico, el poder entender un sistema complejo, es de alguna forma una solución tecnológica, que muchas veces cuando uno baja el componente menor puede ser un producto ya resuelto en otro proceso de desarrollo. Eso en particular es lo que hacemos con los centros médicos, pero que nos ha llevado bastante lejos. Hemos instalado equipos de medicina nuclear en la India, en Egipto, en Brasil, pero fundamentalmente hemos construido 19 centros médicos en Venezuela y actualmente estamos construyendo 3 centros médicos de alta complejidad en Bolivia, aparte de 7 centros médicos que estamos construyendo acá en Argentina. Ahí el más cerca que está en la provincia de Buenos Aires, y el más cerca que está, creo que es en Santa Rosa. Así que desde el punto de vista de mirando hacia atrás y de las áreas de negocio, eso es lo que estamos haciendo, y no me quiero extender mucho más porque me van a empezar a apagar las cámaras, así que les voy a contar un poco qué es lo que estamos haciendo actualmente, o sea, cada área de negocio, en cuáles temas estamos. A ver si me dejan un cachito, les busco en temas nucleares.
Actualmente hemos ganado una licitación para la construcción de un reactor en Holanda. O sea, hemos terminado la etapa de ingeniería básica y estamos próximos a iniciar la etapa de ingeniería de detalle para construir un reactor nuclear similar al que se hizo en Australia, en Holanda. Hoy en día es un proyecto en plena actividad. Estamos construyendo un reactor similar al que se hizo en Australia, acá en Argentina, en el Centro Atómico Ezeiza, el RA-10. Estamos construyendo un reactor de pequeña potencia de investigación en Arabia Saudita, que está finalizando el proceso de construcción. Estamos trabajando y terminamos la ingeniería de detalle de un reactor para Brasil. O sea, son cosas por ahí realmente llamativas, poder haber hecho un acuerdo con Brasil para construir un reactor brasileño con tecnología y con capacidad argentina, realmente sigue otra vez poniendo en valor nuestras capacidades. Estamos modernizando el reactor que hicimos en Argelia, o sea, esto habla por ahí de cómo nos comportamos como empresas, como país, dando soporte a un producto que se construyó hace casi 30 años, como fue el reactor en Argelia, y hoy en día se los estamos modernizando. Estamos construyendo una planta de procesamiento de radioisótopos en la India, aparte de algún otro proyecto acá nacional, como puede ser un reactor de potencia eh, de generación de energía eléctrica que se llama CARE. En temas espaciales, como les dije, estamos próximos a lanzar el siguiente satélite SAOCOM. Estamos construyendo un satélite que se llama Sabiamar, que es a partir de un acuerdo con Brasil para una misión de observación en el mar. Y nada, ahí aparece en el tema satelital y que otra vez vuelve a hablar de esta cadena de inversiones a nivel nacional y que en algún momento siempre el objetivo está en poder transportarlo a nivel internacional. El año pasado tuvimos el acercamiento con una empresa turca, la Turkish Aerospace Industry, la TAI, que es una empresa que está muy desarrollada en el área de la aviación, fundamentalmente de la aviación militar en Turquía, y que estaban buscando un socio tecnológico para poder desarrollarse en áreas espaciales. Y volvieron a poner en valor las capacidades tecnológicas que encontraron acá en Argentina y armamos entre ellos y nosotros una empresa internacional dedicada a la comercialización de reactores, de satélites de comunicaciones, satélites geoestacionarios, hechos en sociedad con los turcos, donde en esa sociedad nosotros ponemos el conocimiento y la tecnología y ellos ponen la inversión, y a partir de esa asociación salir a vender al mundo ese tipo de satélites, que es la tecnología que nosotros estamos proponiendo ahora se utilice en lo que seguramente se pueda llegar a concretar con el gobierno nacional como el ARSAT-3, el tercer satélite que Argentina necesita poner en órbita para poder cubrir las posiciones orbitales que tiene asignadas y terminar de dar cobertura en comunicaciones al país. En tema de radares, seguimos en la construcción y diseño de los radares de uso más militar, completando algún proceso de producción de los radares que ya veníamos instalando, pero aparte haciendo un desarrollo de nuevas tecnologías, pudiendo ya así posicionarnos tecnológicamente en la primera liga a nivel internacional. Hoy en día estamos quizás uno o dos escalones más abajo, pero estar dos escalones más abajo en ese tipo de tecnologías no es un tema menor y estamos viendo la posibilidad con nuevos desarrollos tecnológicos y procesos de inversión que se sostengan un tiempo más, ya poder estar compitiendo con las principales empresas a nivel internacional. Estamos, como les decía antes, modernizando los radares secundarios y algún que otro desarrollo tecnológico. En temas médicos seguimos instalando los centros médicos en Bolivia, los centros médicos de acá, y estamos avanzando en desarrollos de procesos de telemedicina, o sea, medicina a distancia, con
aprovechando el uso de la tecnología y pudiendo contribuir a llevar la medicina quizás a lugares que es de mucho más difícil acceso. Nada, un resumen rápido, apretado, sin imágenes. No sé si fui claro, y el mensaje, creemos que nosotros no apostamos a que se cambie la economía del conocimiento por la economía de la producción de materias primas. Nosotros creemos que tenemos la capacidad de tener las dos industrias. O sea, tenemos una nos lo dio la naturaleza y con procesos tecnológicos se fue mejorando y se puede mejorar mucho más. Y la otra creo que nos la tiene que dar la otra naturaleza que tenemos, que es la de la capacidad que Argentina tiene, las universidades fantásticas que Argentina tiene, realmente uno tiene la posibilidad de chequear las capacidades que nosotros podemos generar de lo que Argentina produce y es fantástico. Y creemos claramente que está la posibilidad de proyectarnos como un país de mucho mayor valor agregado, un país que no es hoy reconocido como un país con tecnología, pero que puede serlo. No sé, esa es mi carrera, claramente toda mi carrera técnica la desarrollé acá dentro de INVAP. Un año pasé en la Universidad de La Plata trabajando en el laboratorio de hidráulica, como auxiliar electrónico dentro del laboratorio de hidráulica. Así que es un poco lo que tengo para contarles, apostando a que, mirá, yo me reúno, acá miro la pantalla y me reúno muy seguido acá estamos trabajando el tema de género dentro de la empresa, apostando a que se vean muchas más caras de mujeres en una pantalla como esta, desde las áreas de ingeniería. Realmente es otra de las grandes apuestas que los que estamos en la ingeniería debemos lograr que suceda. Así que nada, les dejo abierto el canal para consultas, preguntas, comentarios. No sé quién toma la posta. Tiene el micrófono abierto, ingeniero Palacios. Marcelo, en principio quería desde el Distrito 3 agradecerte la charla y con la charla el mensaje profundo que nos estás dando de que podemos hacer cosas de alto valor agregado en Argentina. Tenemos los recursos humanos, que creo que es la parte fundamental, la parte difícil, la figurita que es difícil de encontrar, nosotros la tenemos. Y bueno, es cuestión de avanzar sobre la organización. Pienso que el INVAP lo que ha hecho, de acuerdo a tu mensaje, ha brindado, no sé si interpreto bien, pero creo que el INVAP lo que ha brindado es un conjunto de variables como para que los profesionales puedan, con un rumbo claro, los profesionales puedan desarrollar su métier y obtener el producto terminado de altísimo valor agregado. Así que te agradezco muchísimo este tema, pero no quería dejar pasar la oportunidad sin hacerte una pregunta que no has mencionado, porque específicamente creo que no tiene que ver en forma directa con el INVAP, pero seguramente tenés mucha información, y entonces vamos a aprovechar tu presencia para hacerte esta pregunta. Si hubo razones técnicas para discontinuar la planta de agua pesada en Argentina. La planta de agua pesada en Argentina respondía a un plan nuclear que se discontinuó. O sea, cuando se diseñó el plan nuclear argentino hace muchos años atrás, varias décadas atrás,
El plan era la construcción de 6, 7, no me acuerdo cuántas centrales nucleares en los siguientes 20 o 30 años. Lo cual daba la justificación de la inversión, de muchas inversiones que se realizaron en ese momento, y ese plan nuclear se discontinuó. La planta de agua pesada está hecha para abastecer de agua pesada al tipo de tecnología que Argentina eligió en reactores nucleares, como son las tecnologías que se usan tanto en Atucha 1 como en Atucha 2 y en embalse. Son reactores que funcionan en base a agua pesada como elemento moderador del reactor. Ese tipo de reactores no se siguió prácticamente construyendo en el mundo. Argentina compró Atucha 1, era el prototipo de la Siemens, de un reactor de potencia, que después la Siemens no lo continuó. Y de hecho ahora, cuando se estaba discutiendo hace unos años atrás el tema de la cuarta y la quinta central, que hubo tanta discusión sobre si la cuarta se iba a hacer con tecnología más argentina, ambas compradas ya China. La quinta central no estaba construida con la misma tecnología, o sea, ya no utilizaba agua pesada, y se forzó bastante la construcción de la cuarta central basada en una tecnología similar a la de embalse, que es la de la tecnología canadiense, para poder utilizar agua pesada. O sea, prácticamente en algún momento, hasta la elección de la central, estaba dada por justificar la inversión que se había decidido hacer hacía mucho, mucho tiempo atrás. Hoy en día es bastante difícil, es muy polémico, es muy discutido. No voy a hacer una aseveración técnica porque debería nutrirla de mucha más información, pero fundamentalmente está en la no necesidad, la no demanda de agua pesada a futuro de una planta que fue diseñada para una cantidad de centrales mucho mayores a las que hoy en día hay. Entonces, de alguna forma se sostuvo durante mucho tiempo. Nosotros de alguna forma fuimos consumidores de algún servicio de esa planta, pero fundamentalmente es una discusión que hace mucho tiempo que se viene teniendo de si sostener o no esa planta en base al plan de producción que podría llegar a presentar. Muy bien. ¿Alguien más quiere hacer alguna pregunta? No veo... Cecilia, vos estás mirando la pantalla completa. No sé si alguien está levantando la mano. Sí, estoy mirando la pantalla, sí. No tengo a nadie levantando la mano. Ah, acá tengo, sí. Sí, adelante. ¿Qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Javier Charete. Bueno, Marcelo, más que nada, digamos, expresar, digamos, creo que en general, como habla de Argentina, el orgullo, digamos, creo del país, en una empresa como INVAP, donde trabaja gente tan calificada y siempre se habla también de ella, ¿no? En realidad yo tenía dos consultas que quería hacerle. Una era, ¿cómo maneja INVAP el tema de compra de elementos muy particulares, como ser, me imagino, hay elementos que los tienen que comprar, como ser los procesadores, sensores, digamos, muy específicos que no creo que lleguen a desarrollarlo, ¿no? Hoy en día creo que el mundo está tan interrelacionado que debe haber elementos que para la industria espacial o alguna otra industria se tienen que comprar. Mientras, por un lado, eso, y por otro lado, en los casos en los cuales sí se desarrollan partes de esos procesos, sí ha habido industrias en las cuales después se mantienen en el mercado exportando ese tipo de elementos o de desarrollo. Y después tengo otra pregunta respecto al CONAN. Sí, a ver, el tema de las compras, o sea, hoy en día, cada vez que iniciamos un proyecto, las primeras decisiones que tomamos es qué desarrollar y qué comprar. O sea, vuelvo a insistir, nosotros hoy hablamos a nivel tecnológico, a nivel sistema. Depende del requerimiento que el contrato nos imponga, ya sea, muchas veces el contrato simplemente se limita a definir la provisión de un bien, pero en otros casos es el bien más el dominio de la tecnología, más el asegurarse la disponibilidad de ciertas tecnologías en los ciclos de vida. El tema militar puede ser un tema claro.
Entonces, a partir de ahí uno toma decisiones de cuáles partes de esos sistemas uno las desarrolla, con todo lo que eso implica, muchas veces mayores tiempos, no siempre mayores costos, a veces sí, en general sí, pero no siempre. Y a partir de ahí es la búsqueda de los procesos de adquisición. Sin dudas, nosotros no podemos, cuando vamos a la compra de materiales sensibles, ahí vamos con la marca de Argentina, o sea, los mercados que para Argentina están restringidos, para nosotros como empresa de Argentina también están restringidos, con lo cual a veces nos lleva a tener que hacer ingenierías que nos lleven a poder no necesariamente elegir componentes de los mercados que son más esquivos para nosotros. Por ejemplo, si le vamos a vender un equipo a Venezuela, seguramente un montón de mercados los vamos a tener cerrados hoy en día. Nosotros comercializamos mucho con países árabes, entonces también a veces hay ciertas tecnologías que están restringidas, pero por otro lado a veces hay decisiones que toma el país en donde hay determinados clientes con los cuales no podemos ir. Más allá de los materiales sensibles, las compras de materiales sensibles, después las compras de cualquier otro tipo de producto las hacemos a través de los procesos normales que lo hace cualquier empresa. O sea, ahí no sé si contesto lo que vos me estás preguntando. En cuanto a las capacidades locales que se han desarrollado, no te podría hablar de productos que nosotros hayamos encargado y que después en cuanto a desarrollar productos con pymes y que esos productos en sí después hayan sido comercializados, sí capacidades. Los proyectos, o sea, en un país como Argentina, procesos de inversión de mediano plazo, estamos hablando de 4 o 5 años, no son procesos que muchas pymes encuentren. Cuando nosotros tenemos algunos proyectos, como por ejemplo han sido los radares, en donde hemos estado produciendo componentes durante 5, 6, 8 años o más, esos procesos de inversión sostenidos en el tiempo hemos ayudado a que las empresas, y muchas veces a través de algunos anticipos que hemos podido brindar, hemos ayudado a los procesos de inversión en bienes de capital de algunas empresas, de muchas empresas, y de mejoras en los procesos. Nosotros, por las industrias en las cuales nos movemos, solemos traccionar hacia arriba los procesos de calidad de las empresas. O sea, normalmente tenemos serias dificultades de poder encontrar estándares de calidad que se adecúen a una industria militar, a una industria nuclear o a una industria espacial. Entonces, normalmente nos involucramos en todas estas empresas, pudiendo generando mejoras en sus procesos, incorporación de procesos de calidad y incorporación de la normativa en un montón de procesos productivos y de diseño. Esos procesos sí hemos verificado que ha habilitado a muchas empresas a poder calificar en proyectos, inclusive a nivel internacional. Sin dudas en área de petróleo es un ejemplo bastante cercano que tenemos acá, empresas que se han iniciado con INVAP, con empresas tecnológicas y hoy en día son proveedoras en la industria del petróleo a partir de las capacidades y de los procesos que han desarrollado con nosotros. No sé si de alguna forma contesta lo que vos me preguntabas. Excelente, la verdad que perfectamente a la consulta en sí. Una cosa interesante es que no sabía que los radares meteorológicos los había desarrollado INVAP, la verdad que era algo que no. Pero sí tengo una consulta, no sé si, entiendo que es una empresa, ustedes fueron los contratistas que lo desarrollaron, pero en el caso de los satélites como SAECOM y algunos de apertura sintética, algunos satélites, sí, algo que suele suceder lamentablemente a nivel país, es que por un lado nos sentimos orgullosos de haber podido desarrollarlo y haberlo, digamos, que estén en el espacio registrando un montón de datos, pero en muchas otras ocasiones, cuando tenés que trabajar con cosas, con imágenes concretas, se recurren a imágenes de la NASA o de la Asociación Europea, porque en realidad son de libre disponibilidad, ¿no? Me parece, ¿no? Entiendo
no es una pregunta para INVAP, pero sí tal vez a nivel nación y de desarrollo como país, ¿no? Que me parece que está bueno haber logrado la capacidad, pero a la larga termina teniendo para la comunidad un uso restringido en función de que bueno, se comercializan y otros productos tal vez no. No sé si tiene alguna opinión. Sí, hoy no es que tengas restringidas las imágenes que producen los satélites argentinos, es que no se producen porque no hay. Argentina discontinuó la inversión en todo lo que tiene que ver con satélites de observación de la Tierra, salvo el SAOCOM que se lanzó el año pasado. Argentina no tiene ningún satélite actualmente que esté produciendo imágenes. El tema de imágenes es un gran negocio a nivel internacional. Sin dudas hay un montón de información de imágenes que vos podés disponer abiertamente, como también hay un mundo mucho mayor de imágenes al cual vos no podés acceder, y sin duda cuanto más resolución de imágenes pidas, menos acceso vas a tener. Nosotros tenemos una empresa que se llama Frontec, por ahí en la zona alguno, si está relacionado con el agro, la he escuchado nombrar, que tiene que dar soporte tecnológico basado en el procesamiento de imágenes satelitales para lo que es la agricultura de precisión. Poder hacer diagnóstico, poder buscar datos históricos, poder dar apoyo a todo lo que tiene que ver con la agricultura. Una empresa que la iniciamos hace 5 o 6 años atrás en sociedad con los Globos, con la empresa Los Globos. Hoy en día ya los Globos no están. Bueno, ese servicio que nosotros damos no está basado en imágenes que produzca Argentina, porque Argentina no lo tiene, sino simplemente accedemos a bases de datos de otros satélites, y nada, eso es una picardía, pero hoy en día, cuando Argentina producía imágenes, normalmente esas imágenes tienen la calificación de imágenes de ciencia, en general son bastante públicas, pero concretamente hoy Argentina no tiene ningún satélite que produzca imágenes. Bueno, muchísimas gracias. No, por favor, gracias a vos. Marcelo, voy a recurrir un poco a tu imaginación y experiencia. Quería preguntarte, ¿cómo imaginás vos que puede una pyme comenzar a trabajar en el área de desarrollo tecnológico como para vender un producto de alta tecnología cuando realmente la inversión en Argentina, el capital para invertir es muy caro en Argentina? Y si no tenés el producto no lo podés vender, pero si no haces la inversión tampoco vas a tener el producto. Es una cuestión del huevo y la gallina. ¿Cómo imaginás vos entonces concretamente que puede una pyme empezar a recorrer el camino el camino tecnológico como para tener un producto de alto valor agregado? Mira, para que una pyme se meta en desarrollos tecnológicos, el dueño de la pyme tiene que ser un entusiasta en Argentina. Vamos a empezar por ahí. O sea, no lo hace. O sea, realmente es complicado. A ver, cuando vos hablas de un producto, tenés que tener la oferta, pero necesitas la demanda. O sea, lo primero, una de las cosas que normalmente y a los ingenieros a veces nos cuesta ver un poco es, nosotros nos preocupamos más del producto, y por ahí hablo mucho de INVAP, y no nos preocupamos mucho tanto de la demanda. Y un producto sin demanda es un fracaso, ¿no? Argentina en ese sentido es un país complejo. El mercado argentino, para cierto, o sea, es un mercado chico, o sea, muchas veces los procesos de inversión puestos en valor con el mercado nacional es un mercado chico. Es cierto, o sea, los procesos, un poco algo de lo que vos decís es lo que yo mencioné hoy. Nosotros muchas veces fuimos viabilizadores de procesos de inversión que la estructura país no se los da a las pymes. Nosotros hemos prometido a las empresas poder sostener procesos de fabricación durante 5 o 6 años, lo cual invitó a muchos dueños de pymes a salir a invertir plata, porque sabían
les aparecía a veces por única vez en la historia procesos de 4 o 5 años de sostenimiento de inversión, y de esa forma reemplazar esto que decís vos tener realmente la capacidad de invertir en bienes de capital, y que ponerle que ese aparezca. Lo que no aparece, y que cuando uno entra nosotros entramos mucho en contacto con empresas del mundo más desarrollado, son procesos de inversión en desarrollos tecnológicos, procesos realmente, eh, procesos que banquen esos procesos, o sea, normalmente en muchas tecnologías, si no hay algún acompañamiento en la inversión del desarrollo del conocimiento, en el desarrollo, en la investigación, es difícil que sea rentable. O sea, si todo eso uno lo tiene que recuperar y en un mercado muy chico, es difícil de que sea rentable. No sé, es un modelo de país que nosotros tenemos que discutir y que nosotros llevamos a las discusiones en los ámbitos de la política, nosotros nos movemos mucho en los ámbitos legislativos, en el Congreso, en diputados, en Senado, con todos los funcionarios, tratando de buscar cambiar un poco esto. Ahora, es difícil. A nosotros nos pasa, por ejemplo, un tema bastante complejo, esto que yo les digo, desarrollamos una industria que nos abastece. Cuando nosotros fabricamos un radar primario, para ponerlos en valores, tenemos más de 100 pymes que nos proveen distintos elementos. Más de 100, entre servicios, procesos de producción y procesos de ingeniería, más de 100 pymes nos proveen de distintos tipos de bienes y servicios. En muchas de esas pymes, decenas, hemos desarrollado procesos específicos que se adaptan a lo que nosotros necesitamos. Nos ha pasado de que, por ejemplo, teníamos que fabricar 10 radares, fabricamos 5 radares, cambia el gobierno, o vino la pandemia, o vino el conflicto, o vino lo que vino, y se corta ese proceso de inversión por 4 o 5 años, o 3 o 4, te podría decir menos, y a los 3 años se reactiva eso. Cuando salimos a buscar las pymes, no están más. Las que habíamos desarrollado, las que habíamos generado esos procesos de inversión, de cada 10 que habíamos desarrollado, 6 o 7 no estaban más. O donde antes teníamos una capacidad de mecanizado, hoy en día se habían dedicado totalmente a otra cosa porque no había un sostenimiento de la demanda de esas capacidades que se habían desarrollado. Entonces, es un tema muy complejo que tiene que ver con el desarrollo de la industria nacional, la demanda de productos nacionales, y el acompañamiento del Estado en la inserción de nuestra industria. Eso es mandatorio también, o sea, poder generar mayor demanda desde el exterior. Nosotros nos manejamos mucho con el gobierno, con sus embajadas y con lo que es Cancillería. Pero no hay un acompañamiento en lo que tiene que ver con aspectos financieros. Y esos procesos de ventas afuera, si no están acompañados con procesos de financiación importantes, tampoco son útiles. Así que ojalá pudiera tener la respuesta. Creo que sí. Te puedo decir que esa discusión nosotros la planteamos en todos lados, pero es compleja, es compleja. No tengo una respuesta clara por eso. Es nuestra lucha, es nuestra... No sé si hay más preguntas. Yo alguien hoy comentó, ahora me pareció un chat, alguien que había dicho que nosotros tenemos el uranio y justifica el uso del agua pesada. No necesariamente, ¿no? El uranio se puede usar con reactores de agua boliviana o con reactores de agua pesada. O sea, lo que hace la demanda del agua pesada son los reactores que usan el agua pesada como moderador. El reactor que se le estaría comprando a los chinos, que es el Gualón, ese es un reactor que funciona con agua liviana, no usa agua pesada. En todo ese reactor no va a haber ni un gramo de agua pesada, o sea, tiene que ver con la tecnología que usa el reactor. El uranio es un proceso que nosotros como país dominamos, Comisión Nacional de Energía Atómica,
pero no está emparentado con el uso del agua pesada. No quería contestar eso, lo había visto justo pasar ese comentario y quería... Ingeniero Di Facio tiene el micrófono desactivado para hacer preguntas. Muchas gracias. Bueno, Marcelo, primero quería agradecerle por la participación y por el mensaje de que los argentinos tenemos la capacidad y tenemos que sacarnos esa traba de colonialismo, de que no podemos hacer las cosas. Valoro mucho ese mensaje y bueno, le agradezco nuevamente la participación. Yo soy de la ciudad de Pehuajó y pertenezco al Centro de Ingenieros de Pehuajó. Quería consultar específicamente respecto de ARSAT, si luego del lanzamiento de los satélites, INVAP quedó vinculado de alguna manera con la operación de los satélites o con alguna actividad de lo que tiene, o eso solamente lo maneja la empresa ARSAT. No, eso lo maneja la empresa ARSAT. Nosotros tenemos con ellos un acuerdo de soporte en vuelo, de mantenimiento. Aunque sea raro, se le hace mantenimiento a los satélites, sobre todo con telecomunicación, pero la operación y comercialización de los servicios de comunicaciones es exclusividad de ARSAT. Nosotros fuimos proveedores del satélite y nada más, hoy quedamos con soporte. No sé Vuelvo a retomar. si hay más Sí, preguntas. ahí estoy conversando con el tema del uranio. El uranio enriquecido es una tecnología muy sensible a nivel internacional, enriquecer uranio. Y es una actividad muy restringida a nivel internacional. Argentina utiliza, nosotros, por ejemplo, en los reactores que vendemos, usamos los elementos combustibles tienen un leve porcentaje de uranio enriquecido. Ese uranio enriquecido que se utiliza no se produce en Argentina, se compra. Argentina lo puede producir, pero hoy en día no tiene la planta industrial para producirlos. Puede producir en pequeñas cantidades a nivel laboratorio. Acá en Bariloche, cerca de Bariloche, en cercanías del pueblo de Pilcanilleu, hacia finales de los 80 se estaba terminando de poner en funcionamiento una planta industrial de producción de uranio enriquecido. Esa planta, con la hiperinflación y con algunas decisiones políticas, se desactivó. Pero ¿qué es lo que pasó con la historia del uranio? O sea, el uranio enriquecido, si uno como país quería ir a comprarlo, o no te lo vendían, o te lo vendían a precios prohibitivos y te tenían capturado con la tecnología. Los orígenes de INVAP fue el desarrollar, participar, trabajar junto con, una de las primeras actividades de INVAP, trabajar junto con la Comisión Nacional de Energía Atómica en el desarrollo de la tecnología de enriquecimiento de uranio. Ese fue un proyecto histórico, es un hito dentro del país, en el sentido de que fue un proceso que se desarrolló en total secreto dentro de Argentina, acá en la planta de Pilcanilleu y en las instalaciones de INVAP en ese momento. Hay un libro escrito por Eduardo Santos, que se llama el Maxwell, ¿cómo es? Bueno, si a alguno le interesa, por ahí me contacte. Hay un libro que está escrito por Eduardo Santos, El demonio de Maxwell, creo que se llama, que cuenta cómo se desarrolló ese proceso del desarrollo de la tecnología del enriquecimiento de uranio, con toda la presión. El diablo de Maxwell, acá me acota. Gracias, Mario. Con toda la presión que Estados Unidos estaba ejerciendo, con visitas que hicieron acá, porque sospechaban que algo estaba sucediendo. Hasta que Argentina, cuando lo sorprendió anunciando que había logrado completar el proceso de enriquecimiento de uranio, que lo habilitaba un montón de cosas que uno se pudiera imaginar. Que Argentina siempre lo utilizó
para fines pacíficos. Argentina tiene un reconocimiento a nivel internacional de una prolijidad histórica que realmente es orgullo en ese sentido. Cuando Argentina demostró que tenía la capacidad de enriquecer uranio, vinieron y le dijeron, che, no pongas la fábrica, yo te lo vendo. A 2 mangos con 50 te lo vendo, porque yo ya sé que vos lo podés fabricar. Eso es la diferencia entre dominar una tecnología y depender de otro para cierta tecnología. Dominarla, en este caso no fue necesariamente estar produciendo a nivel industrial, sino decir, solamente tengo que poner la fábrica y lo fabrico porque ya la tecnología tengo. A partir de ahí Argentina se manejó en el mercado internacional adquiriendo el uranio enriquecido para las necesidades que Argentina ha tenido en los distintos usos, pero teniendo aún acceso a ese mercado, siendo socio del club de quienes tienen la capacidad de producir el uranio enriquecido. Eso es un poco la historia, y que es una historia representativa de lo que es el conocimiento, más allá del producto, el conocimiento es lo que vale. O sea, lo que tenemos que poder valorar es el desarrollo del conocimiento. Otra vez vuelvo a hacer énfasis eso. La soberanía se apalanca más en el desarrollo del conocimiento que en la fabricación de cierto producto, que lo puedo hacer a partir del conocimiento que tengo. Nosotros siempre planteamos el tema de la soberanía por ese lado, ¿no? Pero eso, contestar un poco el tema del uranio, que acá por el chat vengo teniendo conversaciones. Energías alternativas, ahí me preguntan en el tema, en el chat también. Energías alternativas, hemos incursionado, pero no mucho. Arrancamos hace muchos años atrás en el desarrollo de energía eólica, cuando la energía eólica era un tema incipiente todavía, pero no fue un área en la cual nos hayamos desarrollado bien. Logramos producir a nivel regional pequeños generadores eólicos hasta 45 kilovatios, pero fue un área que intentamos desarrollar en lo que fueron los generadores eólicos de potencia de varios megas, y no logramos subirnos al tren en forma exitosa. Claramente en Argentina ni siquiera tuvo la posibilidad de tener alguna subvención, como ocurrió en todo el mundo, a lo que era la energía producida a partir de generación de energía eólica, así que ni siquiera invitaba a la inversión en el desarrollo de esa tecnología, con lo cual ahí nos quedamos relegados. Estamos terminando la ingeniería de la producción de una planta termosolar con una empresa jujeña. O sea, el gobierno de Jujuy invirtió en plantas solares a partir de lo que fueron los planes Renovar en Cauchari, ahí en las alturas de 4.000 metros de altura en Jujuy, de plantas solares, de plantas fotovoltaicas. El tema de las energías renovables, como la eólica y la fotovoltaica, tiene el problema de la alternancia, ya sea con el viento o ya sea día o noche, con lo que tiene que ver con la energía fotovoltaica. Y el gran problema pasa a ser la acumulación para poder regular lo que tiene que ver con el abastecimiento de energía. Nosotros estamos en el diseño de poder generar un proceso de acumulación de energía en forma de calor producida a partir de paneles solares en soluciones de sales, lo cual permite garantizar la provisión de energías a partir de producción fotovoltaica durante 24 horas, recurriendo a acumulación de energía térmica en soluciones de sales. Esa es una energía, es un proceso que se está desarrollando en el mundo. Hoy en día hay varias de esas plantas en China, hay alguna planta en España, y no hay mucho más de esas tecnologías en el mundo. En eso estamos incursionando. Hoy en día ese proyecto está afectado por falta de inversión. Terminamos la ingeniería de detalle y estaríamos en condiciones de armar el primer prototipo.
y no mucho más. El área de energía es un área que lo tenemos en carpeta como un área de negocios a desarrollar dentro de la empresa, pero hasta ahora nuestras incursiones han pasado por esos dos ejemplos que te menciono. Bueno, Marcelo, no queremos abusar mucho más de tu tiempo. Un enorme agradecimiento por tu participación y tu mensaje. Estas charlas Déjame un cachito. Estas charlas de... Sí, perdón. Déjame un cachito que justo hay una pregunta que me interesa comentarle. Ahí hay alguien que me pregunta si estamos haciendo un dron para uso agrícola. Nosotros generamos una asociación con Sicaré, que es de allá de la provincia, vecino de ustedes, larga experiencia en temas de helicóptero, y con un empresario en el tema de la explotación de servicios agrícolas, que es Marinelli, y nosotros en desarrollar tecnologías de drones para dar tecnología de drones en general, pero en particular en esta asociación para dar servicios a la explotación agrícola, y es un proyecto incipiente en el cual estamos trabajando con bastante entusiasmo. Así que nada, me hicieron esa pregunta y tiene que ver un poco con la región, así que me pareció interesante hacerle una devolución al respecto. O sea, la idea es una aeronave de ala rotativa mediano tirando a chico, con alguna capacidad de dar servicios, entre otras cosas, posibilidad de fumigación, posibilidad de imágenes, etcétera, en las explotaciones agropecuarias a partir de nuestro socio Marinelli, que es el que conoce fuertemente el tema del agro. Disculpa, quería hacer ese comentario y... Muchas gracias. Quería comentarte este tema de la transferencia que estás haciendo de conocimientos hacia todos nosotros, estas charlas de alto nivel tecnológico, no del conocimiento en sí, sino del comentario de lo que se está haciendo, va collarado siempre de un sabor agridulce, ¿no? El otro día participé también como oyente en una charla de desarrollo tecnológico que dio Marcos Actis, de la Universidad de La Plata. Indudablemente lo conocés, porque estuvo trabajando con ustedes también. Un amigo de la casa. Y bueno, nos deja el mismo sabor, ¿no? Un gran orgullo, por una parte un gran orgullo de que la industria nacional sea capaz de estos emprendimientos y llegar a buen puerto con un producto de excelencia, de altísima tecnología, pero por otra parte el camino para llegar a eso a nivel, no digo a nivel masivo, ¿no?, de las empresas, pero que haya más empresas de desarrollo tecnológico, nos encontramos con dos variables que son ciertamente limitantes. Una es la cuestión del capital y otra es la cuestión del mercado que tenemos, lo que vos mencionabas recién, ¿cierto? Tenemos un mercado de 40 millones de habitantes, que es un mercado chico para el desarrollo tecnológico, y por otra parte, el nivel del mercado que tenemos, el nivel económico del mercado que tenemos, también está limitado, ¿no? Entonces, decía, nos deja un sabor agridulce, como que podemos, pero estamos remando en dulce de leche siempre, ¿no? Así que, nada, ese comentario quería hacer, porque sabemos que tenemos las capacidades, que lo podemos hacer, pero lo que venimos viendo hasta acá es que siempre depende de la inversión estatal, ¿no? La tecnología depende de la inversión estatal, por lo menos en el comienzo, ¿no? En el comienzo, que después puede haber un desprendimiento de una pyme o de una empresa que siga el curso de desarrollo, pero en principio tiene que ver con la inversión estatal. Yo tengo esperanza de que esto cambie, digamos, de que haya una pata financiera en el país que se dedique a tomar riesgos en este sentido, ¿no? Y que las empresas que puedan demostrar que tienen un producto, que tiene mercado y que le falta nivel de inversión para llegar a ese producto de alta tecnología,
no tengan que tener una cantidad de papeles que normalmente no los tiene para que se le preste el dinero para hacer esa inversión. Porque si los tuviera, siempre pasa lo mismo, digamos, tiene la capacidad de tomar un crédito a aquella empresa que no lo necesita. Entonces, digamos, tengo la esperanza de que esto cambie, de que podamos hacer entre todos un gran esfuerzo para, en cierta manera, que las autoridades nos respondan, nos den la respuesta con un banco de inversión, con un banco que esté dispuesto a tomar riesgo para la inversión tecnológica. Así que bueno, queda flotando esta idea con gran entusiasmo, lo tomo porque realmente lo que decías recién, el empresario que invierte en tecnología tiene que ser en principio un entusiasta, ¿no? Yo lo tomo con entusiasmo, estoy en contacto con muchísimos colegas, siempre hablamos de estos temas tecnológicos y siempre llegamos a esta limitada. Así que el mensaje que nos das es invalorable. Te agradezco muchísimo y bueno, solo le queda como resto pedirle a Cecilia que nos abra el micrófono a todos para que tengamos la posibilidad de aplaudirte, y en este aplauso va de corazón el agradecimiento. Un gran agradecimiento por todo lo que estás haciendo. Cada uno puede habilitar su micrófono ahora. Cada uno puede habilitar su micrófono. Por lo que estás haciendo y por dedicar un tiempo para nosotros. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes. Como producto final les puedo ofrecer asesoramiento en cómo hacer para remar el dulce de leche. Tenemos una vasta experiencia. Bueno, muchas gracias a ustedes y quedo atento para cualquier otro día que quieran, algún otro conversatorio. Para nosotros es un gusto compartir las experiencias, todo lo que sirve. Así que gracias a ustedes. Te lo repito, el mensaje que mandé por mail, es un orgullo como argentino y un placer escucharlo, ingeniero. Muchas gracias. 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 Bueno, gracias.